Buenas noches desde España, un cariñoso saludo a Argentina y América. Realmente es para mí un honor sumarme al homenaje de los profesores Juan Carlos Casañe, Libardo Rodríguez y Rodolfo Carlos Barra, tan queridos también en España. El tema, además del Congreso, me parece sumamente sugerente y oportuno en estos momentos y responde también a las inquietudes de los profesores homenajeados. Por eso yo he intentado hacer unas breves reflexiones metodológicas sobre el derecho administrativo social, que prácticamente me voy a limitar a enumerar, ya que la limitación del tiempo impide una reflexión más detenida, pero voy a intentar exponer algunas de esas tesis o propuestas en realidad que son para el debate, para determinar qué es eso del derecho administrativo social, qué podemos hacer con el derecho administrativo social. Realmente son unas propuestas o unas tesis para el debate que valdrían también para otras parcelas del derecho administrativo, pero si estamos pensando en una parcela naciente del derecho administrativo, el derecho administrativo social, quizá es conveniente hacer esas reflexiones en particular en este momento. Y además porque el elemento social tiene una enorme sensibilidad y plantea cuestiones que conviene ahora de alguna forma considerar para evitar que se pierda el perfil jurídico a la hora de hablar del derecho administrativo social. La primera consideración, la primera reflexión metodológica, voy a enumerar tan solo 4, en realidad es preguntarnos cuál sería o cuál es el objeto de hablar del derecho administrativo social. ¿Cuál es la finalidad por la que hablamos de un derecho administrativo social? Pienso que podríamos de entrada destacar 3 finalidades. Una primera es de carácter, si se quiere, pedagógico o didáctico, es decir, se trataría de acotar determinadas partes del derecho administrativo, determinadas instituciones, técnicas, elementos en definitiva, describirlos a fin de intentar subrayarlos, concienciarnos de aquellos elementos del derecho administrativo que tienen una dimensión social. De esa forma, de algún modo estamos describiendo aquellos elementos, aquellas partes del derecho administrativo que tienen una relevancia para la sociedad. Tendría una finalidad, como digo, pedagógica, para subrayar, para destacar los aspectos más relevantes, para concienciarnos, en definitiva, de la dimensión social del derecho administrativo. Cabría otra finalidad que no es excluyente, es cumulativa, sería algo más estrictamente jurídico, se trataría de reconstruir, de utilizar lo que se llama la dogmática jurídica para identificar, para evaluar aquellas técnicas, aquellos instrumentos, aquellos elementos del derecho administrativo que operan en determinados ámbitos, como pueden ser, por ejemplo, el de la asistencia social, el de la salud pública, el de la educación, a fin de identificar, como digo, cuáles son esos elementos más relevantes, qué procedimientos se utilizan o qué técnicas habituales de las que se sirve el ordenamiento, porque con frecuencia estas técnicas o estos elementos pueden adquirir connotaciones diferentes. Por ejemplo, el acto administrativo en el ámbito de las prestaciones sociales va acompañado, va precedido muchas veces de negociaciones, de asesoramiento. También dentro del ámbito del derecho administrativo social podemos encontrar principios específicos como el de solidaridad o el de subsidiariedad o el de autonomía y de responsabilidad propias, porque la persona que recibe una prestación social ha de desarrollar también una cierta autonomía, una responsabilidad propia. Podría ser otra finalidad para acuñar o para trabajar en el ámbito del derecho administrativo social, mejorar las técnicas jurídicas, mejorar la regulación, mejorar los elementos de que se disponen. Y habría una tercera finalidad que también podría, como la anterior no es excluyente, también puede ser cumulativa, que sería la de hacer propuestas de lege ferenda, de reforma legislativa, basadas, por ejemplo, en la experiencia acumulada o en el análisis comparado en otras experiencias de otros países o en el desarrollo de principios ya conocidos, pero que requieren ser completados, un cierto desarrollo. Es esta otra perspectiva que ya de alguna forma
aunque no pierde el pie en lo jurídico, pero se introduce en otras dimensiones, como pueden ser las que proporciona la política legislativa u otras ciencias sociales. Esta sería una primera reflexión. ¿Con qué alcance, con qué objeto hablamos de derecho administrativo social? Una segunda reflexión metodológica sería: ¿qué dimensión queremos darle a este derecho administrativo social? ¿Qué alcance? ¿Un concepto muy amplio o un concepto muy estricto? ¿Qué ponemos en la cesta de esta parcela del derecho administrativo social? De un lado, cabe rechazar el homologar o el hacer equivalente el derecho administrativo social con el Estado social, porque en ese caso realmente estaríamos, el derecho administrativo social contendría todo el derecho administrativo. Sería probablemente un concepto excesivamente largo. En el otro extremo podríamos decir que el derecho administrativo social se ocupa de los derechos fundamentales sociales, pero quizá este concepto también se quede un poco corto, porque hay otras muchas prestaciones y también otros muchos derechos que están en la legalidad ordinaria, que no tienen el rango de derechos fundamentales. Por tanto, también sería una concepción un tanto estrecha. Una tercera variante, una tercera alternativa podría ser la de identificar todas las normas y todas las técnicas jurídicas que de alguna manera tienen una finalidad social. Pero ¿acaso quizá esta perspectiva también sea en exceso amplia? Porque potencialmente puede abarcarlo todo. Porque si incluimos dentro del derecho administrativo social todo lo que pretende garantizar una existencia en condiciones de igualdad y de dignidad, realmente sería excesivamente amplio. Ahí incluiríamos todo. A mi juicio, en mi opinión, en aquellos ordenamientos en los que no existe ya un acotamiento hecho por el propio legislador, es decir, por un código social, como ocurre en algunos países. Si el legislador no ha hecho esa opción, realmente la alternativa para crear y construir un derecho administrativo social más idónea sea la del pacto, la del acuerdo. Un acuerdo puede ser explícito o no, entre quienes lo van a cultivar, entre los autores de la doctrina, entre los operadores jurídicos, los funcionarios, las autoridades, para determinar qué es lo que queremos incluir dentro del derecho administrativo social. Las prestaciones sociales, la salud pública, la sanidad, la educación, la vivienda social. Hay que acotar y, por tanto, una opción, una última opción podría ser efectivamente la de delimitar por justa convención entre quienes van a cultivar esa rama del derecho qué parcelas o qué partes se van a considerar ahí incluidas. En todo caso, creo que hay que pensar que el derecho administrativo o es social o no lo será. Y de hecho, históricamente hablando, pese a que se pueden encontrar épocas, lógicamente, y periodos de difícil o no todas, que pueden ser fácilmente encuadrados en la dimensión social, sin embargo, se puede decir que el derecho administrativo, como rama que tiene por objeto organizar la vida en sociedad, se ha preocupado siempre por esa dimensión social, de una manera o de otra. Naturalmente, el derecho administrativo ha ido en paralelo, corre paralelamente a la forma de Estado y a la Constitución. Si la Constitución y el Estado le atribuyen más finalidades sociales, el derecho administrativo, como correa de transmisión, responderá a esos impulsos. Pero hemos de pensar que desde el principio el derecho administrativo se ha preocupado por crear clase media, en el sentido de hacer que las más amplias capas de la población puedan acceder a los bienes y actividades esenciales, desde la vivienda, la educación, la sanidad, la alimentación, el transporte, ahora las telecomunicaciones, entre otras técnicas a través del servicio público, que derecho, esta rama del derecho en la que está realmente especializado, ¿no? Por tanto, no hay que olvidar que el derecho administrativo siempre ha tenido una preocupación, el acento puede cambiar a lo largo del tiempo, pero es un derecho que se ha preocupado por la organización de la vida en sociedad. Una tercera reflexión que voy a simplemente a apuntar de modo muy breve, porque nos podría llevar muy lejos, es la de que en la construcción de un derecho administrativo social debemos de evitar los fáciles préstamos o la importación poco acrítica, poco meditada, de otros conceptos cultivados en distintas ciencias sociales o incluso en el derecho comparado. Me refiero, por ejemplo, a conceptos que se han cultivado en la ciencia económica, en la sociología, en la ciencia política o en la filosofía del derecho,
o sencillamente extraídos de otros ordenamientos jurídicos. Creo que a la hora de importar, a la hora de traer elementos para construir ese derecho administrativo social, hemos de tener siempre presente que esos elementos que podemos traer o esos conceptos han de ser testados, han de ser contrastados con nuestro derecho positivo. Por ejemplo, se dice, porque lo dice la ciencia económica, que el Estado liberal, el del siglo XIX, pues fue un Estado y una forma de derecho administrativo que no se preocupó de la sociedad. Probablemente desde la ciencia económica se pueda sostener eso, pero si examinamos la historia de muchos estados, realmente no se puede decir que esos estados eran liberales en el sentido de no preocuparse de la sociedad, de no ocuparse de organizar la educación, la sanidad. Por tanto, esta sería, o este podría ser un ejemplo de traer de una forma un tanto acrítica una concepción que en realidad ha sido cultivada en el derecho, en la ciencia económica o en la ciencia política, pero que en el derecho tiene que ser contrastada con la realidad jurídica, si realmente fue así. Y hay historias del derecho de muchos ordenamientos jurídicos en las que se pone en manifiesto que realmente en el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, se dictaron numerosísimas leyes en materias de contenido claramente social. Lógicamente, el Estado que arribaría más tarde, el Estado social, intensificaría y haría universal esa preocupación. Pero cuando, por ejemplo, hoy se habla de Estado neoliberal, quizá por el hecho de que hay servicios públicos que se prestan en régimen de concurrencia, de competencia y de mercado. Realmente esa es una tesis que proviene, en cierto modo, de la ciencia política y de la ciencia económica, pero probablemente desde el derecho administrativo, por lo menos desde el derecho administrativo de muchos países, no se puede decir que el Estado se haya reducido, que ahora sea minimalista, que se haya retirado, que haya menos presupuestos, que haya menos personal al servicio de las administraciones. En modo alguno es así. Y además no significa que todos los servicios públicos se presten en esa clave, en régimen de mercado, sino que en muchos de ellos el Estado sigue siendo prestador directo. Es decir, que por tanto hay que estar a la realidad positiva, tener cuidado con la importación a veces de términos jurídicos, de conceptos un tanto vacíos o al contrario, no vacíos, sino con un contenido propio de otro ordenamiento. Todo esto nos podría llevar muy lejos, incluso podríamos hablar en otros terrenos como en la filosofía del derecho, cómo a veces se importan al derecho administrativo construcciones filosóficas cultivadas a lo mejor en otros ordenamientos, en otros países, que allí no han tenido suficiente eco ni fortuna y que a lo mejor en otros ordenamientos, en otras regiones del mundo, se introducen quizá sin el examen, sin el contraste debido con el derecho positivo. Por tanto, insisto en que por nuestra parte, como juristas, que tenemos una responsabilidad diferente a la que tiene el filósofo del derecho, por ejemplo, tenemos que, en primer lugar, tener en cuenta cuál es el derecho normado, el derecho existente, el dato positivo. La cuarta consideración metodológica, ya para ir terminando, es que el derecho administrativo social, lógicamente, tiene como protagonistas a los derechos subjetivos, ya sean de rango fundamental o no. Pero, sin embargo, hemos de tener presente que no todo se consigue, no todo se alcanza a través de los derechos subjetivos, como tampoco todo se consigue ni se alcanza a través de la Constitución. El hecho de que la Constitución sea una norma jurídica que todo lo impregna no significa que desde la Constitución se pueda gobernar un Estado. La Constitución es, por definición, sí, una norma jurídica directamente aplicable, invocable ante los tribunales, pero al mismo tiempo una norma sumamente incompleta, que por tanto no le resta espacio al legislador. El legislador deja de ser omnipotente porque es la Constitución la que está por encima, pero la acción del legislador es sumamente importante. Hay políticas sociales en muchos países, como pueden ser en el ámbito de la sanidad o de la vivienda, en la que quizá el excesivo acento en la existencia de derechos subjetivos ha olvidado que esos derechos se hacen realidad esencialmente a través de políticas públicas, a través de la legislación ordinaria, y que una determinada prestación se consigue y alcanza a través de una administración eficaz y no solo ni fundamentalmente a través de los jueces. Hay ordenamientos en los que no se acude prácticamente a la administración para satisfacer un derecho, para satisfacer una prestación y sin embargo se acude al juez. Entiendo que
es necesario en un derecho administrativo social sólido, coherente, consistente, cultivar la acción del legislador democrático que no se expresa solo ni exclusivamente en derechos subjetivos y en las políticas públicas. Concluyo subrayando, por último, que una ciencia del derecho administrativo contemporánea que incluya como una rama importante, como una parcela importante, como es la del derecho administrativo social, ha de pensarse desde el propio derecho. Es decir, el hecho de que un derecho administrativo contemporáneo tenga que ser también interdisciplinar, tenga que cultivar, considerar lo que le aportan otras ciencias, la ciencia económica, la ciencia política, la sociología y el análisis comparado, desde luego, eso no le puede llevar a que el derecho administrativo sea simplemente una amalgama de elementos, de materiales traídos de distintas ciencias, porque entonces estaríamos en una especie de torre de Babel con un idioma que cada uno no conocería, el idioma del otro, porque estaremos utilizando conceptos distintos. Es necesario, y con esto hago una reivindicación de la dogmática, es necesario cultivar la dogmática jurídica, que no es sinónimo de teoría, no es sinónimo tampoco de un derecho positivo, del positivismo asfixiante, sino que es sinónimo de un conocimiento organizado. Es como una gramática. La gramática de la lengua requiere ser actualizada constantemente, no es una teoría, es por una parte descripción de la lengua, también contiene una dimensión prescriptiva de cómo hablar bien, una dimensión normativa. Lo mismo le ocurre al derecho administrativo construido como una dogmática. Bien, basten estas reflexiones muy rápidas que realmente quedan un poquito en un nivel de abstracción y que cada una de ellas podría llevarnos lejos en un debate, pero ahora no disponemos de ese tiempo. Y entiéndanse estas reflexiones como un anticipo de un homenaje merecido a los profesores que hoy están con nosotros. Muchas gracias.